yo soy Tañita Cardona y hoy hay Story Time, señores. Hoy hay chisme y aquí comienza un videazo con este cuerazo. El chisme, señores, comienza el chisme, así como comienza o va a comenzar el mundial. No sé cuándo el señor productor quiera sacar este story time, pero es de infarto. Aquí donde me ven, ¿sí? ¿Se nota? Así, y en mi propia casa. Resulta y acontece que, pues bueno, yo así toda enamorada, está bien romántica, le organizo el cumpleaños a puntos suspensivos. Vamos a decir nombre, pero un cualquier cosa por ahí. Entonces le organizo el cumpleaños en mi casa, así todo romántico, invitamos amigos y todo. Y para ese entonces yo tenía solo bailarinas mujeres. Nunca me ha gustado trabajar con bailarinas mujeres porque, bueno, siento que no tienen mucha fuerza. Siempre como que el flow ha sido de los varones, así lo fuercito. Entonces, pero ese punto final, me dice que no, que tengo que trabajar con mujeres, que se ve más bonito, que no sé qué, y contrato a mujeres, ¿no? Entonces, una de esas bailarinas también fue invitada a el happy birthday del punto final. Cuando, pues bueno, ya comienza la fiesta y todo, y como acá el hombre era así medio gruñoncito, entonces yo ya vi que iba a haber problemas, como ya hubo un año anterior. Entonces yo digo, no, ¿sabes qué? Mejor disfruten de la fiesta, toda tu familia, todos tus invitados. Yo me voy a dormir. Y ya después, pero ya era como a la madrugada, así después de haber medio jarreado por ahí un poquito. Obviamente yo, como soy una niña sana e inocente, no había probado gota de alcohol, pero el resto sí, ya me fui a dormir. ¿Qué pasa? Que pues bueno, medio tuvimos una discusión. Al día siguiente había gente todavía, como que se habían pegado los traguitos de más y todo. Yo comencé a limpiar mi casa. El hombre se fue a trabajar porque él trabajaba. Entonces se fue a dar unos shows medio lejos. Aquí donde me ven, yo me hice tóxica por su culpa. Entonces, bien inteligente, yo ya le había hackeado el WhatsApp en mi computador. Tenía yo el WhatsApp web del hombre. Y pues bueno, yo como que cuando estaba aburrida me ponía a revisar. O sea, no porque yo era celosa, sino solo porque estaba aburrida. El cumpleaños fue un viernes. El día sábado él se fue de viaje, no hablamos mucho, estábamos medio enojados, y el día domingo como que no se conectó porque tenía un viaje medio lejos. Entonces me aburrí, y cuando yo me aburro comienza lo bueno. Abro el computador y veo una conversación, ¿no? Con fulana de tal, con el punto final. Cuando yo veo la conversación, ella le había mandado un meme. Él para ese entonces tenía unas trenzas así hechas aquí en la cabeza, entonces ella le manda un meme que decía que los piojos ven la cabeza como laberinto. Y le pone, usted jefe. Y él, jaja, sí, que no sé qué, y comienza una conversación. Hasta ahí todo normal, conversación de trabajador a jefe, creo yo. Como éramos disque amigos, pues bueno. Resulta que mientras va poniéndose candente la conversación, llega un punto en el que ella le dice que cuando regresa de viaje para jugar carnaval, porque eran por ahí por fiestas de Ambato. Y el punto final le dice, no, que cuando regresas tú, le dice que yo regreso tal día, pero no jugamos carnaval, mejor déjate pasar el jabón y déjate bañar y déjate enjabonar así. O sea, una conversación, pero de esas así, medias, ay. Y yo estoy así como que, que estoy leyendo, no puede ser. Y la señorita, en vez de hacerse respetar y decirle, no, usted está comprometido, casado, arrejuntado, ennoviado, como sea, pues ella le seguía la conversación y le ponía, jiji, jefe, jaja, jefe, juju, jefe. Y no se hacía respetar. Pero la conversación no llegó hasta nada más, o sea, solo como que, ay, que nos bañemos juntos, que te jabono, jiji, jaja. Y ella le decía, ¿y tu jefa? ¿Y cuándo le vemos a Tañita, que no sé qué? Y él le decía, bueno, cuando lleguemos, pero bueno. Yo me molesté mucho solamente por esa broma del quiero bañarte y bañémonos juntos y te jabono y me jabonas. Yo me molesté solo por eso. Entonces, automáticamente yo leo ese mensaje, yo le escribo a ella y le digo, fulanita de tal, quiero que me diga qué es lo que está pasando con mi marido, cuál es la confiancita. Pero yo solamente le puse así, ¿no? Pero yo, aquí me ven, yo estoy tranquila. Yo ese día estaba fúrica, tenía ganas. De lo que yo soy tranquila e inocente, ese día tenía ganas de comerme a alguien. Perdón. Déjeme respirar.
Entonces yo le mando así como que, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la confiancita con mi marido y vainas? Y me manda un texto revelador, porque ese texto decía, no, jefecita, lo que pasa es que el jefe como que estaba tomado el día del cumpleaños y no sé cómo, y de repente es que usted leyó que decía que nos acostamos, no nos acostamos, pero sí, o sea, solo fue un beso. Y yo, y yo, ¿qué? Y cuando ella o sea, solita botó todo el chisme y yo solo quería saber cuál era la confiancita de los mensajes, pero no pensé que había pasado eso. Le digo, ¿qué me estás diciendo? Y ella, sí, es que yo no sé cómo esto se enteró, pero no sé qué, no sé qué. Ese rato a mí me entró el Chucky, así literal el Chucky, y le escribí a él y le dije, eres un... Todas las malas palabras habidas y por haber. Le dije, ya sé que te comiste a la fulana y que no sé cómo. Y él, no, mi amor, no, mentira, no, ¿qué pasa? ¿Qué? No sé qué. Y como yo tenía el WhatsApp de él abierto, él le escribe ese rato allí y le dice, fulana, ¿qué pasó? ¿Por qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? Que no sé qué. Y él, no. Y ella le dice, no, ella ya sabía. Ella ¿cómo se dice? Como que me enfrentó y no sé qué. Y bueno, entre los dos se ponen a conversar y yo le escribía, no, mentiroso, hipócrita, y vienes y recoges tus cosas y te largas y fin y fan y fum. Y después él me pidió perdón, que no es así, que no es así, que no es así, y le comenzó a mandar mensajes a ella diciéndole que no, que tú estás mal, tú interpretaste más las cosas, a qué momento, si no pasó, tienes que explicarle a Tañita que las cosas no fueron así, que no sé qué, que no sé cómo. Y todas las capturas de pantalla que obviamente yo estaba leyendo, él me las reenviaba, ¿no? Bueno, resulta y acontece que cuando él llega de viaje, viene, me pide perdón y me dice que le hackearon el WhatsApp. Me dice, eso es hackeado, es que si ella te envió capturas de pantalla, que obviamente yo tenía, es porque me hackearon el WhatsApp. Amor, me hackearon el WhatsApp, no soy yo, era otro, yo jamás sería capaz de hacerte eso. Y bueno, ella también me pidió disculpas, pero obviamente ya las cosas no fueron igual. Aquí está esta señorita que necesitaría yo una naricita de payaso. No me puedo prestar la nariz del Piojito porque quedé como un payaso total. Porque adivinen qué hice. Tambores, por favor. Le perdoné. Y así me enteré por boca de los mismos culpables de que me estaban poniendo los cachos. Y es por eso que no trabajo con bailarines. Y ese fue el story time del día de hoy. Una de las tantas veces que me enteré que era cachuda. Si no quieren que les ponga los cachos, por favor, contraten mi servicio. Si no quiere de artista como agente del FBI, soy buenísima, Dios mío. Eso sí, no fallan las investigaciones. Tañita Cardona, 1-800 Tañita Cardona, investigadora privada. Y pues bueno, por eso también piensen mucho a quién van a meter a su casa, porque no todo el mundo es amigo. A veces desean que te estás comiendo. Les quiero mucho, muchas gracias por escucharme, gracias por acompañarme en este story time de la vez que me enteré que me ponían los cachos en mi propia casa, con mi propia bailarina, con mi propia trabajadora, mi propio marido. Y perdoné. Eso es todo. Un videazo con este corazón.